Piden revisar prisión preventiva para Lozoya. Detallan operativo de rescate de la Marina en Periférico. Y culpan a la línea por el caso de la CFE. Voz de los trabajadores de la... Bienvenidos al Caporal del 8 de septiembre. Comenzamos. ¿Cómo va la carrera política de Ulises Bravo, el medio hermano del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco? Recordarás, Ulises Bravo, a quien estás viendo en pantalla, fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y por la Fiscalía General de la República, y aunque las indagatorias fueron archivadas, la Fiscalía de Morelos inició otra investigación en donde retomó lo previamente indagado. Ha sido acusado de formar parte de una red de lavado de dinero en torno a Cuauhtémoc Blanco. Bueno, Ulises Bravo participó en la contienda interna de Morena para convertirse en congresista nacional y en consejero estatal. También con el objetivo de ser el dirigente de Morena en el estado de Morelos, lo cual finalmente consiguió a medias, aunque no me adelanto. Amigos y amigas, buenas noches. Solo para compartirles la emoción y la felicidad que me da saber que hoy fuimos electos como presidente del partido Morena aquí en el estado de Morelos. Quiero agradecerles a todos por todo su apoyo, por todas sus buenas vibras. Siempre los tengo presentes y sigamos apoyando al partido, sigamos apoyando al presidente y sigamos consolidando la cuarta transformación. Les saluda su amigo Ulises Bravo. Buenas noches. En este proceso hubo un pequeño detalle. La convocatoria de Morena estableció que no pueden participar como candidatos quienes buscan cargos públicos en los procesos electorales del 2021 y 2022. Resulta que el año pasado Ulises Bravo fue candidato a diputado federal por otro partido, por el PES. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue el que revisó los lineamientos del mismo partido de Morena y determinó que Ulises Bravo prácticamente perdió todo. Ayer, miércoles 7 de septiembre, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, manifestó su respaldo a Ulises Bravo, criticó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le impidió ser el consejero, el delegado y el dirigente estatal del partido, pese a que el tribunal solo hizo valer la convocatoria de Morena. Y también Mario Delgado anunció que aún con la revocación del tribunal, Ulises Bravo estará al frente del partido de facto sin el nombramiento oficial. ¿Estás, Ulises? Ulises fue electo. Fue electo como congresista primero. Ha tenido una participación muy activa en nuestro movimiento desde que hicimos alianza con el PES en el 2018. No es nuevo en el movimiento, ha estado desde hace varios años. Él fue electo congresista, después en una votación muy cerrada ganó la dirigencia estatal y ahí está el tribunal metiendo su mano y decidió darlo de baja. Pero ya le dijimos pues que para nosotros él es el presidente del partido en Morelos y lo vamos a poner a trabajar, así que no se va a salvar de la chamba. Atención con el caso Emilio Lozoya. El exdirector de Pemex enfrenta dos procesos actualmente. Uno por el caso Odebrecht, está siendo acusado de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero. Y también este caso lo mantiene en prisión preventiva. Y dos, el caso agronitrogenados, que en enero pasado consiguió la libertad provisional, es decir, que puede llevar este caso en libertad en tanto se determina si es o no culpable. De tal forma que de los dos procesos en su contra, solamente uno lo mantiene en prisión y el otro lo puede llevar en libertad condicional. Ayer miércoles 7 de septiembre, Emilio Lozoya pues recibió un fallo a petición de un amparo que solicitó. Un tribunal federal ordenó volver a determinar si Emilio Lozoya debe o no estar bajo prisión preventiva justificada, lo cual representa una posibilidad para Emilio Lozoya de buscar llevar ese proceso en libertad y poder salir finalmente de prisión.
Sin embargo, tras esta determinación se espera que la Fiscalía General de la República impugne mediante un recurso de revisión que tendrá que resolver un tribunal colegiado. Dicho de otro modo, Emilio Lozoya tiene un pie fuera de prisión y el otro ha comenzado a apuntar también hacia afuera. Finalmente, las autoridades han dado detalles de lo que ocurrió ayer miércoles 7 de septiembre en Periférico. A este canal te traje este video que te muestro en pantalla sobre un operativo hecho sobre esta vía rápida a la altura del municipio de Atizapán en el Estado de México, operativo en el que participaron policías municipales y elementos de la Marina, en donde fue rescatada una mujer. Te dejo el link en la descripción de esta transmisión. Las autoridades municipales han dado más detalles sobre lo que ocurrió, sobre la víctima y sobre los delincuentes. Inicialmente se informó que la víctima iba secuestrada, probablemente en la cajuela de un vehículo que andaba en Periférico, pero el caso resultó ser más complejo. La víctima fue identificada como Ailín, una mujer que estaba hospedada en un hotel de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Allí recibió una llamada telefónica por parte de delincuentes, quienes la amenazaron con hacerle daño a ella y a sus familiares si no le entregaba cierta cantidad de dinero. Vía telefónica, los delincuentes lograron que la mujer atienda todas las indicaciones a lo largo de la madrugada de ayer, mientras que los hijos de Ailín denunciaron ante la policía de Atizapán que habían perdido contacto con su mamá. No la podían contactar vía telefónica, tras lo cual se inició el operativo de rescate de personas. Fue entonces cuando policías y marinos hicieron la búsqueda de Ailín, a quien localizaron gracias a que pudieron establecer el geoposicionamiento de los dos celulares que llevaba Ailín consigo. Sabían que ella estaba sobre Periférico, pero no sabían en qué vehículo, así que por eso empezaron a revisar auto por auto, también en las cajuelas. Finalmente encontraron a la mujer en un taxi. Ella lo había abordado porque los delincuentes, vía telefónica, le pidieron que se traslade desde Atizapán hasta un hotel en la alcaldía Tlalpan, esto ya en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. De hecho, el rescate de Ailín no ocurrió sobre Periférico. La mujer fue interceptada ya sobre Insurgentes, cuando estaba a punto de entrar al hotel al que le habían pedido los delincuentes que se trasladara. Aún así, el conductor del taxi logró darse a la fuga sin que las autoridades determinen su grado de complicidad con ese tipo de extorsión. Este tipo de delitos se suele llamar como extorsión virtual o secuestro virtual. Suele ser común que los delincuentes te llamen por teléfono y no te permitan colgar, mientras, por otro lado, le llaman a tus familiares para pedirles dinero, asegurando falsamente que te tienen privado de la libertad, y tus familiares no logran contactarte debido a que los delincuentes te tienen enganchado al teléfono en una llamada por horas. Ailín aseguró que ella sí vio este operativo sobre Periférico, pero bueno, ella andaba siendo presionada vía telefónica. Oh, no, me están abriendo cajuelas. ¡Órale! Se me hace que a tipo hace un secuestro, fíjate. No sé por qué me late. A mí también. ¿Pero de quién? No sé. Deja que pase acá. Ya. Órale. Qué tan spooky. Y llegamos al tema principal. Mucho ha pasado desde que te traje este video a este canal. Lo estás viendo en pantalla. Este video te lo traje hace 2 días, el martes 6 de septiembre. El ataque a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad ocurrido ese mismo martes en la comunidad de Soyopa, municipio de Navas, sobre la carretera de Hermosillo, Yécora, en Sonora. Para entonces sabíamos que había trabajadores sin vida y había trabajadores hospitalizados, sin tener claro si se trató de una agresión directa ni de parte de quién. Finalmente, sabemos que fallecieron 2 trabajadores, que sobrevivieron 2 y que las autoridades están señalando al grupo delictivo La Línea como el responsable de esta agresión. Pero voy por partes. Al día siguiente de esta agresión, es decir, ayer,
miércoles 7 de septiembre, trabajadores de Hermosillo, Sonora, se negaron a salir a trabajar por temor a ser víctimas también de la inseguridad como sus compañeros. Hubo un paro de labores para exigir a las autoridades y a sus patrones que les garanticen la seguridad en su trabajo de campo. También la Comisión Federal de Electricidad se pronunció finalmente sobre este hecho, lamentó el fallecimiento de los trabajadores y anunció la creación de la Comisión de Investigación y Establecimiento de Condiciones Especiales para la Seguridad de los Trabajadores, que se encargará de analizar lo ocurrido, de emitir un informe sobre la agresión cometida en contra de estos empleados, con el objetivo de implementar acciones en todo el país para evitar que no se repita este tipo de casos. La CFE anunció que este informe estará listo en los próximos 8 días. Esto fue lo que dijo Manuel Bartlett, el director de la CFE. Hemos decidido que se establezca de inmediato una comisión de investigación de la propia CFE. Esta comisión tiene el encargo de entregar en 8 días un análisis de las necesidades de seguridad de los trabajadores para que sigan desempeñando esa labor, pero con condiciones de seguridad. En tanto, fue la Fiscalía General de la República la encargada de dar los detalles de la agresión. También te muestro parte de lo dicho por el delegado de la Fiscalía, Francisco Sergio Méndez. Desde el momento que esta Fiscalía Federal tuvo conocimiento del evento criminal, se instruyó al equipo de investigadores y peritos que se trasladaran al lugar de los hechos y realizaran los actos de investigación correspondientes, tendientes a recabar información precisa sobre la intervención de grupos criminales que se disputan el territorio en esa zona de la sierra. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió? De acuerdo con la Fiscalía, que toma en consideración lo dicho por los trabajadores sobrevivientes, ocurrió la agresión la madrugada del martes 6 de septiembre. Eran 4 los empleados de la CFE que iban a bordo de 2 camionetas, que acababan ya los empleados de terminar con sus labores. Se dirigían hacia el lugar donde tenían que guardar las camionetas. Sin embargo, decidieron detenerse a la altura del kilómetro 167 de la carretera porque uno de los 4 tenía ganas de ir al baño, así que se orillaron en la carretera y fue entonces cuando desde los cerros comenzaron a dispararles. Uno de los trabajadores trató de huir en la camioneta, en una de las camionetas, por un camino de terracería, pero vio que su compañero, quien lo acompañaba, estaba herido, motivo por el cual decidió bajarse y esconderse en el monte hasta que amaneció y se sintió seguro. Ese compañero herido fue uno de los que perdió la vida. Mientras, en la otra camioneta, la que acabó quemada por completo, allí iba otro trabajador que se bajó de la camioneta y se alcanzó a esconder en el monte y se resguardó ahí hasta que llegaron policías y pidió ayuda. Sobre el cuarto trabajador de la CFE, el que perdió la vida, no ofrecieron detalles ni en las declaraciones de Manuel Bartlett ni en la Fiscalía General de la República, pero de acuerdo con videos compartidos, se aprecia que en el vehículo calcinado hay un cuerpo. Así que se entiende que allí estaba el cuarto trabajador, el segundo fallecido. Fue el secretario de Gobierno de Sonora, Álvaro Bracamonte Sierra, quien adjudicó esta agresión al grupo delictivo de La Línea, un grupo que opera en los límites de Sonora con Chihuahua y es el brazo armado del grupo delictivo con denominación y origen en Juárez. Y dijo el secretario estatal que hay 2 hipótesis sobre la agresión. Una, que los trabajadores fueron confundidos porque todo ocurrió pues en la madrugada. Y 2, que pudo tratarse de una agresión directa en contra de uno de los trabajadores, por lo que ya están investigando los antecedentes de los 4 empleados atacados. Te comparto la otra parte de la narración del delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Sergio Méndez. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Día de ayer se presentaron en esta delegación 2 de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que viajaban en los vehículos, a quienes se les tomaron las declaraciones correspondientes e hicieron las manifestaciones relativas al caso. Es muy importante destacar que ambas personas se encuentran bien de salud sin lesión alguna. De la investigación se advierte que ese día, en horas de la madrugada, transitaban los 2 vehículos de Comisión Federal de Electricidad
por la carretera entre las poblaciones de Yécora y Hermosillo, y a la altura del kilómetro 167, uno de sus ocupantes se paró para atender una necesidad fisiológica, y es cuando, una vez detenida la marcha de los dos vehículos, se dan cuenta que desde la parte alta de los cerros se ven destellos de luz e identifican que son disparos de arma de fuego, por lo que el conductor del vehículo que circulaba en la parte posterior dio vuelta en U y tomó un camino de terracería con el fin de protegerse. Ahí se da cuenta que su compañero está lesionado y opta por descender del vehículo y se interna en el monte con el fin de resguardarse. Y no es hasta que ve luz del día que observa que por la carretera transitaba una patrulla de la Policía Estatal de Seguridad Pública y decide salir y pedir ayuda. En cuanto al ocupante del segundo vehículo que se incineró, hizo lo propio al ocultarse también en el monte y se resguardó de igual manera toda la noche hasta ser auxiliado por elementos de la misma corporación policíaca.